Este jueves 18 de mayo, con más de 50 representantes de las universidades tecnológicas y politécnicas de México, dio inicio el primer Congreso Nacional de Trabajadores de Educación Superior Tecnológica en las instalaciones del Auditorio Ernesto Velasco Torres, del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde estuvieron presentes por parte del SME Martín Esparza Flores, secretario general, y Mónica Jiménez Acosta, secretaria tesorera. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros, secretarias generales de los distintos sindicatos que a nivel nacional se han convocado a su primer Congreso Nacional de los Trabajadores de Educación Superior Tecnológica. Para mí es un gran honor poderme dirigir a ustedes, pero sobre todo decirles que esta casa del SME también es casa de ustedes. Son bienvenidos todas y todos ustedes las veces que sea necesario. Las puertas del Sindicato Mexicano de Electricistas están abiertas para los congresos, asambleas, lo que ustedes quieran. Bienvenidas y bienvenidos. Es muy importante el balance que hemos hecho en la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Es una organización democrática, autónoma, independiente, clasista, que dimos el paso de constituirnos legalmente ante la propia Ley Federal del Trabajo, con su artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, y hoy quiero decirles que la nueva Central de Trabajadores es una realidad. Tenemos ya la toma de nota de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Y lo importante, comentaba aquí con nuestro compañero Gerardo, es que la Confederación tiene personalidad jurídica. Sabemos que en este país la justicia pues obedece a los intereses de los gobiernos en turno o de los empresarios o los grupos políticos. Hemos visto que gran parte del problema que nos aqueja a los mexicanos es por la falta de impartición de justicia. Y hoy recién, no sé si vieron ustedes que en el 2020, con esta administración federal, hicieron una reforma a la ley del Seguro Social para que se modifique la forma en cómo se paguen las pensiones a los trabajadores. La reforma que hizo esta administración 2020, modificaron la ley del Seguro Social para quitarnos el derecho a que nos paguen en salarios mínimos, como dice la Constitución y la ley, y ahora nos paguen en la famosa Unidad de Medida y Actualización, la UMA, que fue creada para desindexar del salario mínimo las multas y recargos. Y eso trae como consecuencia que nos quiten mínimo un 40% de percepciones que tenemos derecho los trabajadores. Con la Confederación Nacional metimos una demanda de amparo, y al final reconocieron la personalidad jurídica de la Confederación y ya hay elementos suficientes para echar para atrás la reforma. Sin embargo, los ministros de la tremenda Corte de Justicia razonan sus sentencias en términos de cómo está la situación económica del país y no en términos de la Constitución, de las leyes y de los derechos humanos de los trabajadores. Llegó nuestro amparo hasta la Corte. Y en 2 renglones dijeron los ministros de la Corte en pleno: no hay elementos para revisar si hubo violaciones a sus derechos, y entonces nos niegan el amparo. Pero es la fecha que todavía la Corte ni siquiera publica la sentencia, porque la vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no se las vamos a perdonar porque es una violación pues sistemática en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo mismo que hicieron con nosotros en el conflicto que decía nuestro compañero Gerardo, pues ya vamos a cumplir 14 años del expolio de Felipe Calderón, que por decreto administrativo, dicta pues la extinción de un organismo público descentralizado que fue creado por el Congreso de la Unión. Nos echan a la calle 44,000 trabajadores. Pero todos pudiéramos pensar que el expolio de Calderón lo hizo solo, pero no. Fue respaldado por los principales partidos políticos de este país y fue también avalado
pues por los gobernadores donde teníamos presencia. El objetivo era acabar con el SME, porque siempre nos opusimos a la privatización de la industria eléctrica. Afortunadamente 16.599 trabajadores, y también quiero reconocerle porque muchos de ustedes de una u otra forma respaldaron el movimiento del SME, y eso solamente solidaridad con solidaridad se paga, compañeros. Gracias por su solidaridad de todos estos años, y es que está vivo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Recuperamos nuestra personalidad jurídica con nuestro Registro Nacional de Industria, y con nuestra personalidad jurídica hoy podemos firmar contratos colectivos con cualquier empresa en cualquier parte del territorio nacional, y no nada más en el sector eléctrico. Ampliamos nuestro objeto. Hoy podemos estar en telecomunicaciones, hoy podemos estar en hidrocarburos, hoy podemos estar en servicios también de aguas y drenaje, iluminación y otros. Ampliamos el objeto porque dice el gobierno que la Ley Federal del Trabajo ahora permite que los trabajadores se afilien libremente con el sindicato que ellos quieran. Pues vamos a darles la pelea. Vamos a recorrer el país y vamos a decirles: aquí está un verdadero Sindicato Mexicano de Electricistas con una confederación lista para darles la pelea a esas organizaciones charras y a esos gobiernos que no quieren que nos organicemos, compañeros. A mí me da gusto que este primer congreso van a discutir un plan estratégico de cómo avanzar en la afiliación con los compañeros. Pero para nosotros es importante la forma en cómo tenemos que alcanzar a nuestros compañeros. Y esa es una forma que lo tenemos que hacer de manera permanente, de explicarles a los compañeros por qué la necesidad de una organización, de pertenecer a una organización. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros, involucrarnos, explicarles a los compañeros la importancia de tener una organización democrática, pero además la participación de las y los trabajadores. Eso es fundamental, la participación de la base. Teniendo la participación de la base y avanzando nuestros objetivos, creo que vamos a poder construir un verdadero sindicalismo que le hace falta al país. Porque no hay contrapeso, porque para los capitales el mejor sindicato es el que no existe, y también para muchos gobiernos que les incomoda que nos estemos organizando. Por eso celebramos que este congreso, primer congreso de ustedes, de trabajadores de educación superior tecnológica, se den el tiempo para convocarse, para discutir, para hacer un plan estratégico de salir a explicarles a los compañeros de base, y en ese sentido cuenten con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Es un espacio donde está abierto para las organizaciones democráticas que quieran participar. Estamos listos ahí. Ahí vamos a estar, y ojalá que sus discusión en este congreso tenga las herramientas para avanzar y fortalecer a verdaderos sindicatos democráticos en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Por eso me da un gusto que estén aquí, siendo las 12:48 de este día, jueves 18 de mayo del 2023, damos por inaugurado formalmente los trabajos del primer Congreso Nacional de los Trabajadores de Educación Superior Tecnológica. Juntos podemos. Felicidades, compañeros. ¡Que vivan los trabajadores!